Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 15 de tu curso digital Disciplina Inteligente Paso a Paso. Estamos todavía en el bloque 6, Disciplina Estúpida en Acción, y el tema, como en la clase anterior, la 14, son los premios y castigos, lo que yo llamo el cáncer en la educación. Sin embargo, hoy el énfasis va a estar en el tema de los castigos, así como en la previa. Estuvimos enfocados a los premios y que debemos sustituirlo por otras alternativas de reconocimiento, BSOC, lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a tener otra alternativa a los castigos. Vamos a ir profundizando cada vez más en estos aspectos. Cuando yo digo que no debemos castigar, muchas mamás o muchos papás se alarman, se les prenden las alarmas en ese momento y dicen, entonces, se hacen esta pregunta, entonces si no castigo, ¿cómo podré educar? Y luego nos preguntamos por qué el niño manifiesta conductas violentas. No todo viene de allí, ya lo sé, no es tan simple, pero ¿de verdad es el único recurso que se te ocurre aplicar con un hijo, con una hija, para educar? ¿El castigo? Sí, porque si no le duele, no funciona. ¿Te acuerdas? El punto es la creencia falsa de que el dolor produce conciencia. No, el dolor no produce conciencia. Vamos a ver justamente y vamos a profundizar en ello. Esta es una clase clave, importante, de verdad, en el contexto de la disciplina inteligente en tu hogar. Por lo tanto, te pido, como siempre, elimina interrupciones. Apaga tu celular, regálame y regálate una hora. Y si estás con tu pareja, qué mejor. Si estás con la abuela, la tía, el hermano mayor que te ayude a educar a tus hijos, vean esta clase juntos. Es clave que tengan un frente, que hagan un frente común para poder lograr avances en esta dirección. Hoy voy a tocar un tema realmente que puede modificar tu manera de ver la educación de tus hijos. Entremos en materia directamente, pues marcando qué beneficio voy a obtener al finalizar esta clase. Siempre tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos en cada clase. Vamos a analizar y analizarás los efectos del uso de los castigos, y por eso lo enfatizo, en el trato cotidiano con tus hijos, y vas a conocer la diferencia entre estos castigos y la aplicación de consecuencias realmente educativas. A ver, está en letra más grande, castigo y consecuencia. Como tiene mala fama ya el tema del castigo, hay muchas madres de familia o padres que hablan de, te aplico una consecuencia, José Joaquín, a su hijo. Y en realidad siguen castigando. Nada más le cambiaron el nombre. Sigues castigando porque no has diferenciado técnicamente un castigo de una consecuencia. Eso es lo que hoy intento transmitirte. ¿Cómo distinguir entre castigo y consecuencia? ¿Cuándo sí puedo educar con consecuencias? ¿En qué consiste educar con consecuencias? Y no nada más advertir al niño que le va a pasar algo, que lo vas a castigar y decir que eso es consecuencia. Pues no, perdón, eso se llama castigo advertido, pero no consecuencia. La consecuencia requiere un tratamiento de ciertos puntos que debes de cubrir para realmente llenar el requisito y que sea consecuencia y no un castigo rebautizado. A ver, Robert Greene Ingersoll me ha inspirado su pensamiento a lo largo de algunos años, y él plantea una frase que considero clave en todo el planteamiento y la filosofía de escuelaparapadres.com. Es, en la naturaleza no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Esta frase la he utilizado permanente y constantemente en diversos contextos, porque es justamente el enfoque que necesito que tengamos. En la naturaleza no hay premios ni castigos. No hay una voluntad superior que te está diciendo te castigo y te premio. No, es consecuencia de lo que hacemos. Y hay consecuencias favorables y hay consecuencias negativas o desfavorables. Ahí está uno de los puntos que muchas veces decimos consecuencias, pero siempre en un contexto negativo, en lugar de ver que también hay un contexto positivo para las consecuencias.
A ver, en la naturaleza, repítelo por favor, porque esto es clave para enfocar las cosas desde otra perspectiva. En la naturaleza no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Hoy, como lo he mencionado ya, el cáncer en la educación, la vez pasada hablamos de los premios, hoy vamos a hablar de los castigos. Aquí el problema es que cuando una persona quiere castigar o sancionar o corregir a su hijo o a su hija por una mala conducta, tenemos que preguntarnos qué es esa mala conducta en realidad. Se portó mal, entre comillas. Se portó mal. ¿Qué quiere decir eso? Mal según tus expectativas, según tus fantasías, según lo que debe de ser. No sé en qué manual viste lo que debe de ser y lo que no. ¿O en qué te estás basando? La pregunta clave es, ¿qué es una falta? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Estoy frente a una falta que debo de corregir realmente? ¿O es un comportamiento que a mí no me gusta, que yo no quisiera, pero no necesariamente está mal? ¿Qué es estar mal? Eso es una pregunta y tenemos que tener un criterio de referencia. Permíteme proponértelo. Es una conducta contraria a los valores que se intentan transmitir. Es una conducta contraria a los valores que se intentan transmitir. ¿Te acuerdas de todo el bloque, el módulo que vimos sobre educación de valores? Valores primarios, respeto, responsabilidad, honestidad. Bueno, pues de eso estamos hablando. Probablemente tu hijo fue irrespetuoso, o no actuó de forma responsable, o mintió, fue deshonesto. Bueno, es una falta. Ahí sí estás frente a una falta. Pero ya tienes un parámetro. No es nada más que no hizo lo que yo quería. Que no se portó bien, sin especificar siquiera al niño que es portarse bien. Los valores te sirven como referente. La violación de reglas o normas socialmente válidas. A ver, hay normas en una determinada sociedad, hay una regla en la sociedad determinada y tu hijo probablemente, vamos a poner un ejemplo, le pega a otros niños, los golpea en una fiesta infantil. Y tú dices que eso es parte de su liderazgo y parte de su afianzamiento de personalidad y no lo ves como algo negativo en su socialización. Vamos a poner que así fuera el caso. Está violando normas o reglas que son aceptadas y validadas en una sociedad. Entonces no puedes simplemente ir por la vida diciendo que así es tu hijo o así es tu hija, o tú mismo rompiendo ciertas reglas sociales y creyendo que de esa manera estás siendo líder o estás teniendo algún tipo de ventaja. Es probable que la tengas, pero al final del camino, desde el punto de vista educativo, hay una gran pérdida ahí. Entonces, ¿cuándo estás frente a una falta? Primera pregunta, ¿estoy frente a una falta de mi hijo que debo de corregir? O mira, ni siquiera es falta y déjalo pasar. Han usado mucho el término de escoge o elige tus batallas. No me encanta el término porque pareciera que estamos en medio de una guerra, pero bueno, vamos a darle validez a ese término. Elígelas. Pero elígelas en función de la trascendencia, del impacto que tiene la conducta que tu hijo está presentando. ¿Es una conducta contraria a ciertos valores? Ok, ¿a cuáles? ¿O a fantasías y expectativas fantasiosas mías totalmente? La violación de reglas o normas socialmente válidas. Vamos a analizar esto más de fondo. Te voy a pedir en frío y sin anestesia que descargues el documento que está abajo de este video, a un lado, abajo. Lo descargas, lo imprimas y escribas en él o en tu libreta especial. Escribe en tu libreta de apuntes o en tu documento descargable lo primero que vamos a analizar. ¿Realmente estoy frente a una falta? ¿Realmente es una falta? A ver, antes de cualquier otra cosa, necesitas tener certeza de que la conducta que deseas corregir de alguno de tus hijos realmente es una falta relacionada con algún valor, regla o norma, y no una fantasía tuya no realizada por tus hijos. Tú tenías la fantasía de que el niño se comportara de cierta forma y como no lo hace, consideras que estás frente a una falta. No necesariamente. A ver,
Escribe brevemente una conducta de alguno de tus hijos que consideres una falta. Escríbelo en el espacio que encuentras en tu documento descargable. Ahora escribe qué valor, esa conducta que acabas de escribir, qué valor está violando con esa conducta. Escríbelo abajo, por favor. Ahora, ¿qué regla o norma? Tal vez no sea un valor, dices. Bueno, entonces regla o norma socialmente aceptada no está cumpliendo al realizar esa conducta. Si no puedes escribir qué valor está violando o qué regla o norma social no está cumpliendo, permíteme decirte que no está cometiendo ninguna falta. Tu hijo no está cometiendo una falta, por eso te pido que respondas. Si es una falta, sí, no. La otra, vamos a poner que sí. ¿Qué tan grave? Eso es otra cosa, ¿eh? Lo vamos a ir evaluando. Eso es parte de otra clase, donde vamos a ir clasificando la importancia de las faltas. Pero primero tenemos que definir qué es una falta, antes de hablar de qué tan grave o no. ¿Es una falta o no es una falta? Yo quiero que mi hijo se divierta mucho y sonría durante la fiesta. Y resulta que el niño está de mal humor, no quiere, no le gustó y tiene mala actitud. Pero no está haciendo más allá de tener una actitud que no corresponde a tu expectativa. Y tú le dices, no te vuelvo a alquilar el salón de fiestas para que entonces hagas tal o cual cosa. ¿Te dolió que no disfrutara? Bueno, entiendo la frustración que tú tienes, pero no es una falta. Una falta tiene que ser una conducta en contra de un valor, respeto, responsabilidad, honestidad u otro, o en contra de una norma o regla que en la sociedad en la que vive tu hijo no se está cumpliendo. Y además luego tengo que ver qué tan grave es. Vamos a poner que sí hay faltas que son más leves que otras, vamos a ver por qué. Entonces, este ejercicio nos pone primero en la sintonía de estamos hablando de lo mismo al hablar de faltas. Voy a hablar del castigo y de por qué no debemos castigar y qué opciones tenemos. Pero primero estoy frente a una falta, una conducta que debo corregir, o mira, déjalo en paz. Déjalo en paz. ¿Qué pasa cuando estás frente a una falta? Normalmente castigamos. Permíteme mostrarte una definición propia, porque en los diccionarios de lengua española y lengua inglesa que he consultado, no aparece una definición que satisfaga todos los elementos que quiero aportar a tu conocimiento para que puedas aplicar los principios de disciplina inteligente. Así que tuve que hacer mi propia definición de castigo. Te la comparto. Vamos a verla en partes, gradualmente. Es una sanción dolorosa. Observa esto. El término enfatizado es dolor. Normalmente el castigo trae como connotación que le duela para que aprenda. Tenemos la creencia arraigadísima, ancestral, de que el dolor produce una revelación, una reflexión moral. No es así. Lo vamos a analizar en un momento. Pero fíjate, primero le tiene que doler. Si no, no sirve. Esa es la expresión típica. Sanción dolorosa, desvinculada del acto realizado. Tu hijo le pega a su hermano. Vamos a poner un caso poco común, ¿no? Tu hijo le pega a su hermano y tú les quitas la televisión, la tableta o el videojuego. Cuando el pleito no fue ni por la tableta, ni la televisión, ni el videojuego. Pero tú se lo quitas porque le duele. ¿Qué tiene que ver el golpe con el hermano? Con la tableta. Nada. Pero le duele. Volvemos a este tema del dolor, ¿no? Y desvinculación con el acto realizado y con la persona que a quien agredió o a quien dañó. Vamos a poner el caso de los golpes. Continuemos con la definición. Solo estoy definiendo castigo. Ahorita vamos a analizar qué podemos hacer. Es una sanción dolorosa, desvinculada del acto realizado,
muchas veces desproporcionada a su importancia. Desproporcionada a su importancia. Castigas para toda su infancia el videojuego. No vuelves a ir jamás a tus clases de fútbol. Ni tenía que ver con lo que hizo. Y además, espérame, ¿no estás exagerando? Ahora, la desproporción normalmente es hacia arriba, la exageración, pero la desproporción también puede ser hacia abajo, minimización. Son los dos grandes errores. No eres proporcional, o exageras o minimizas, por diversas razones. Es una sanción, sigo en mi definición de castigo, es una sanción dolorosa, desvinculada del acto realizado, muchas veces desproporcionada a su importancia, en un intento fantasioso, por producir una supuesta reflexión moral que conduzca a tu hijo a un cambio de comportamiento. Vamos a leerla de corrido, por favor. Es una sanción dolorosa desvinculada del acto realizado, muchas veces desproporcionada a su importancia, en un intento fantasioso por producir una supuesta reflexión moral que conduzca a un cambio de comportamiento. Esperas que tu hijo, tu hija, el que le pegó, el del ejemplo del golpe al hermano, no les permites jugar videojuegos, ni ver programas de televisión, ni usar tabletas, nada de eso. Y esperas que ¿por qué digo que es un intento fantasioso? Porque esperas, te imaginas, en tu fantasía, que en la madrugada se despierte tu hijo y diga, es cierto, no debo pegarle a mi hermano porque es sangre de mi sangre, carne de mi carne. A ver, así no funciona el pensamiento del ser humano. No va por ahí. El niño siente coraje, siente rabia y se va a vengar más del hermano, porque le va a achacar, le va a atribuir la responsabilidad, la culpa de lo que le está pasando a él. Aunque él haya pegado originalmente, eso no entra en juego en esa ecuación. A ver, vamos a ver esto un poquito más a fondo. A ver, pongamos, golpear al hermano, ahí está. Y entonces tú le dices muy congruentemente, en esta casa no hay golpes, ¿me entiendes? Tómala. Y le das un golpe. O sea, yo tengo el monopolio de la violencia. Tú no puedes pegar, yo sí te pego. Te pego para que no pegues. ¿Te das cuenta del absurdo? O sea, ¿es una educación violenta para la no violencia? ¿De veras crees que va a funcionar? Y eso lo digo con este tono porque hay gente que de verdad cuestiona con total convicción que el golpe es necesario. Bueno, yo les pregunto, ¿y cuándo es necesario aplicártelo a ti? No, pero yo ya soy un adulto. Ah, entonces es un problema de tamaño, es porque puedes, porque eres más grande. No, no es eso, es que yo ya tengo madurez y él no. Ah, y la madurez se adquiere a golpes, con dolor. No, Tenemos que tener otras alternativas, estoy de acuerdo, hay que corregir, sí, pero no tienes que, para educar, lastimar. No es lo mismo y ni es equivalente. Es más, es contraproducente. A ver, como el golpe no te funciona, de tanto golpe el niño se le hace la piel dura. No me importa, o a la niña, pues pégame, no me importa. Y lo sigue haciendo. Ah, como no te funciona, entonces vas a buscar otra alternativa que le duela, pero más emocional, ya no física. Entonces no sales, está prohibido que salgas, a ningún lugar puedes ir. Como el niño al final hace, aunque sí le afecta, actúa como que no, y tú dices, no, tampoco funciona. Otra opción, a ver, no videojuegos o uso de dispositivos, ¿no? Vamos a poner el caso. Y ahí andas con el control remoto o el control del videojuego en la bolsa cuando sales al supermercado para que no juegue escondidas tuyas. No, caemos en una trampa completa los papás. Ya intentaste el golpe, ya intentaste la prohibición de salir,
Ya intentaste los videojuegos o el uso de dispositivos. Como ya no sabes qué hacer y estás desesperado y sigue golpeando al hermano. Ah, bueno, entonces no va al fútbol o al ballet. Depende, ¿no? ¿Qué tiene que ver? A ver, date cuenta con esta reflexión. No hay vinculación real no hay vinculación entre la falta y el castigo. Normalmente esa es una de las características clave entre castigo y consecuencia. El castigo está desvinculado, se trata de que le duela. Surge una especie de espíritu medieval que se te pone en el hombro y te dice, actualízale el castigo hasta que le duela para que aprenda. Haz de cuenta que alguien que cree que el dolor es la clave toma control de ti y te dice y actualizas. Estás tan concentrado en producirle dolor que se te olvida lo más elemental. Es que ya traté todas estas 4 más otras 5 y no funciona, Vidal. He escuchado en conferencias, en redes sociales. Nada funciona con mi hijo. ¿Qué hago? Estoy desesperada. Se te ha olvidado algo básico. Estás buscándole que le duela. Se te olvidó el hermano golpeado. Se te olvidó, tanto estás buscando que le duela, que se te olvida lo elemental, que es restablecer la relación con el hermano, reparar la relación con el hermano, compensar de alguna manera la relación que tu hijo, tu hija, fracturó con su hermano. Vas a tener que pensarle más, sí, porque es mucho más fácil el lenguaje, vamos a decirlo así, de la violencia. Es mucho más sencillo. Fíjate lo que dijo, y reflexionemos sobre este pensamiento. Friedrich Hacker, psiquiatra y psicoanalista austriaco experto en temas relacionados con la agresividad de los seres humanos, plantea la siguiente frase que a mí me parece fundamental. La educación violenta para la no violencia, lo que decíamos de, como no quiero que pegues, yo te pego, implica la habituación al método. O sea, la violencia se vuelve un hábito, te acostumbras, se vuelve normal. No a la intención educativa, que era eliminar la violencia. Y eterniza así la violencia que quiere evitar. O sea, como yo te quiero corregir tu violencia con violencia, nos acostumbramos a usarla, dicha violencia, y se eterniza la violencia que originalmente yo quería eliminar. Esa es la interpretación o la explicación de esta reflexión de Friedrich Hacker. Insisto, uno de los autores más serios que puedas encontrar en el tema de la agresividad humana, junto con Konrad Lorenz, un estudioso del comportamiento animal, pero que refiere muchos estudios hacia la conducta humana. Friedrich Hacker es de esa misma liga y de esa misma categoría. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hagamos un alto en el camino y dirás, bueno, entonces no castigo, entonces, ¿qué hago? Vamos a ver eso. ¿Por qué el castigo no funciona? Primero que nada, entender, antes de descalificar algo, no me creas, no es un acto de fe el que yo pido de ti. Yo lo que pido es que lo pongas en duda y lo cuestiones. Y te voy a dar argumentos al respecto. A ver, el dolor produce resentimiento, coraje, detona fantasías de venganza y propicia la doble moral. O sea, los castigos dolorosos producen resentimiento, no conciencia, no. Coraje, y por supuesto esto se acompaña de fantasías de venganza. ¿Y por qué la doble moral? ¿Por qué el castigo fomenta la doble moral? Porque se profesionaliza la mala conducta. ¿Qué quiere decir profesionalizarse? Perdón el término, es un término un tanto que libremente uso para esto. Profesionalizar lo entiendo como no corrijo la conducta que tú querías que yo cambiara, sino que la hago de tal manera, tan bien hecha, que no me descubres que la hago. Se profesionaliza y no corrige la conducta que se intenta modificar. Ahora la realiza de forma que no la detectes. Eso se llama doble moral.
Reflexiónalo. Contigo, frente a ti son de cierta forma los niños, tu hijo o tu hija, y a tu espalda probablemente no, ¿eh? Y por eso te sorprende tanto que en la escuela te llamen y te digan, ¿cómo que le clavó el compás en la mejilla al otro? ¿Cómo que hizo tal o cual cosa? ¿Cómo que mi hija adolescente en el lugar en el bar hizo lo que hizo? A ver, no es posible. Tiene una doble moral. ¿Quieres hijos mentirosos? Prodúceles dolor. ¿Cómo funciona esto? A ver, ¿por qué ocurre? Primero, porque los seres humanos tenemos un mecanismo de defensa. Parece que está de nacimiento, ya viene precargado con eso, haciendo la broma de una comparación con un equipo digital, con un mecanismo de defensa que magnifica lo que nos hacen y minimiza lo que hacemos. El daño que alguien nos hace lo magnificamos y el daño que nosotros hacemos lo minimizamos. Es un mecanismo defensivo que está instalado en todos los seres humanos. Ahora, para superarlo tenemos que pasar por un proceso de concientización muy en serio. 2, porque instintivamente, ¿por qué la doble moral? Porque instintivamente nos alejamos de las fuentes de dolor. Si tú tocas algo y te quema, por instinto te alejas de la fuente de dolor. ¿Qué pasa cuando los padres se vuelven la fuente de dolor en su vida? Dice aquí, en el caso de los niños, como no pueden irse y no se pueden alejar como de un objeto caliente que te quemó, en este caso el alejamiento es psicológico. Te miento. Es la forma en que el niño se aleja de ti, mintiéndote. ¿Por qué? Porque eres la fuente de dolor. Porque te tiene miedo, porque eres fuente de dolor. Le pegas, le das, le gritas, lo zarandeas, le insultas, le jalas el pelo, etc. Entonces, 2, instintivamente nos alejamos de las fuentes de dolor. Y en el caso de los niños, su alejamiento es psicológico a través de la mentira. Revisa estos dos mecanismos. Magnificamos el daño que nos hacen y lo minimizamos cuando nosotros lo cometemos. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, nos alejamos de la fuente de dolor. Y si la fuente de dolor son mis padres y no me puedo alejar porque dependo económica y en la totalidad de mi vida en ellos, pues mi forma de alejarme de ellos es mintiendo. Tengo mi propia vida secreta a tu espalda. Fuerte, ¿no? Eso pasa con los castigos. ¿Tienes algún argumento a favor del castigo? Házmelo llegar por medio de los comentarios que se encuentran abajo del video y lo platicamos. Se trata de dialogar, de llegar realmente a puntos de acuerdo, pero que de verdad te convenzas de esto. De otra forma, vas a tomar tu libro de disciplina inteligente, la computadora, y se la vas a poner en la cabeza al niño, porque ya no te va, porque consideras todavía que el castigo funciona. A ver. Ahora es momento de distinguir entre castigo y consecuencia. Y esto lo digo ¿por qué? Porque infinidad de madres y padres de familia hoy, muy en una corriente de moda, dicen aplico consecuencias, como si fuera algo reciente el término consecuencias. Se acuñó hace más de 100 años, pero bueno, hablo en sí en el contexto educativo. ¿Has escuchado el concepto consecuencias lógicas? Es que hay que aplicarle una consecuencia lógica, dice la especialista. La pregunta que yo hago es, ¿según la lógica de quién? ¿La tuya? ¿La del papá? ¿La de la abuela? Hijo, el niño se va a volver loco, porque cada quien tiene una lógica diferente. No, la lógica del sentido común. ¿Común a quiénes? No, perdóname, es muy ambiguo. Hablar de consecuencia lógica es lo más relativo en lo que puedes caer en este sentido.
No me convence. No me es suficiente. No como papá, menos como pedagogo. A ver, ¿has escuchado el concepto consecuencias naturales? Es que hay que dejar que el niño tenga consecuencias naturales de sus actos. No siempre hay consecuencias naturales. A veces se sale con la suya perfectamente y no hay ninguna consecuencia natural. Te ponen siempre un ejemplo, ¿no? A ver, si le jala la cola al gato, el gato lo araña, esa es la consecuencia natural. Sí, en ese ejemplo tan elemental, efectivamente, es muy fácil de explicarlo así, pero la complejidad de las situaciones cotidianas no nos permiten ser prácticos al hablar solo de algo así tan general como consecuencia lógica o consecuencia natural. Además, como dice aquí, actualmente la palabra consecuencia se utiliza para castigar, pero en versión light. ¿Cómo en versión light? Sí, es como... es un castigo, pero yo te lo advertí, Mario Alberto. Entonces, no estoy castigando. Es consecuencia de lo que tú hiciste. Pero sigues cumpliendo cada uno de los requisitos que voy a manifestar en un momento del castigo. Entonces, aunque le digas consecuencia, es un castigo, hombre, tal vez light. O como castigo advertido, que es lo que estoy diciendo. Y siempre, otra, con significado negativo. Estas son consecuencias de lo que hiciste. Oye, ¿no puede haber una consecuencia positiva? Qué bien, Mario Alberto, esto es consecuencia de lo que hiciste bien y estudiaste. Disfruta tus vacaciones, es consecuencia de eso. No tienes que estudiar más. O puedes salir a divertirte y hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya terminaste esto, bien hecho, vete. Es consecuencia positiva. Ah, no, pero normalmente la asociamos con negativo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un sinónimo encubierto de castigo. Seamos claros y honestos en este tema, no podemos simular. Está en juego la educación de nuestros hijos. A ver, dirás entonces, ¿no consecuencia lógica, no natural? No, sí. Si quieres seguirle llamando lógicas o naturales, sí. Nada más yo digo que a mí me parecen insuficientes. Son términos muy ambiguos. Lo lógico y lo natural me parece muy ambiguo. A ver, la palabra consecuencia, vamos a ver su raíz. Vamos a acercarnos a un concepto. Aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Jamás dice aquí, en ningún lugar, que tenga que ser negativa. Puede ser positiva, regular, mala, de todo. La palabra tiene su origen en la expresión latina consequentia, formada de la raíz con, que significa conjuntamente, y sequi, que significa seguir. O sea, lo que viene junto. Lo que viene pegado a algo. Hiciste algo positivo, pues viene algo positivo después o pegado a ello. Entonces la consecuencia no es sinónimo de negativo. Ese es mi punto. ¿Va? Úsala para bueno, malo, regular, de lo que acompaña a un acto como causado por una circunstancia, un acto o un hecho anterior. Eso es consecuencia. Ahora, vamos a ver esta tabla comparativa. Aquí te estoy dando ya todo el concepto. Te voy a pedir que te concentres en esta primera columna. Lo voy a poner, a ver, castigo. Desproporcionado respecto a la importancia o trascendencia de la falta. Esto es bien importante. Cuando digo trascendencia de la falta, ¿cómo puedes tener un sentido de proporcionalidad? ¿Qué tanto corrijo? ¿Con qué tanta fuerza o qué tanto le bajo a la intensidad? Pues es en función de la trascendencia. ¿Qué tan grave es una falta? Depende del efecto que produce. No es que lo hizo con mala intención. Bueno, sí, pero no tienes un intenciómetro para medir su intención. Trascendencia del acto. Los castigos son desproporcionados. ¿Por qué desproporcionados? Pues porque normalmente están en función de tu mal humor del día, de tu amaneciste de mal humor y gritas y pegas ante algo que tal vez es intrascendente.
pero como estás de mal humor, es educación en humores, no en valores, ¿verdad? Se basa en humores, no en valores. A ver, la consecuencia restaurativa que voy a explicar a lo largo de esta tabla, primero, son proporcionales respecto a la importancia o trascendencia de la falta. Este es el comparativo. El castigo es desproporcionado, la consecuencia es proporcional. Este tema de la proporcionalidad le voy a dedicar una clase entera a ello. ¿Cuándo una falta es leve? ¿Cuándo es intermedia? ¿Cuándo es grave? ¿Y cuándo es extraordinaria? Van a ser 2 clases, de hecho. Unas para leves e intermedias y otras para graves y extraordinarias. ¿Por qué? Porque el tema da para mucho más. Pero entonces tú tienes que actuar de manera proporcional a la gravedad de la falta. Y si es leve, bájale a tu intensidad. Y si es grave, súbele. Porque luego estás como muy pasiva o muy pasivo ante cosas graves. El acoso escolar en la escuela de tu hijo, que tu hijo comete. Ay, bueno, es que él es así. Así se llevan. A ver, no. Tu hijo tiene un trastorno de socialización y tenemos que intervenir. Es grave. El bullying o el acoso escolar empieza en grave y puede terminar en extraordinario. Insisto, hablaré de ello en su momento. Lo que quiero es que distingas castigo de consecuencia, con toda claridad, para que no andes castigando, anunciando que estás aplicando consecuencias cuando no es así. A ver, segundo punto. Orientado al aprendizaje, entre comillas, aprendizaje a través del dolor. La cosa es que le duela. Exagero y grito y que le duela. Desproporcionado y orientado al dolor. La consecuencia está orientado a la reparación y al resarcimiento. Esta también será una clase dedicada a ello. Estoy dando el panorama general de lo que vamos a estar analizando a continuación. Tu hijo tiene que reparar. Ahora, muchas veces la reparación la hace mamá o papá. El resarcimiento es un paso más allá de la reparación. La reparación es pagar, es que la afectación producida deje de tener afectación justamente. Y pagar por ello. Pero la reparación muchas veces no es suficiente. Hay que rescatar psicológicamente no solo al agredido, sino al agresor. Estoy hablando cuando hay daño real. El resarcimiento es dar un paso compensatorio adicional, extra a la reparación, para que tu hijo o tu hija se dé cuenta realmente, la rescate psicológicamente y no se quede atorada en el mecanismo de justificación que vimos hace un momento, donde lo que me hacen es terrible y lo que yo hice no es para tanto. La reparación y el resarcimiento son los mecanismos ideales para contrarrestar ese mecanismo humano que todos traemos instalado. Solo a través de la reparación y el resarcimiento tenemos alguna oportunidad. Tercer factor del castigo, desvinculado de la persona o área afectada. O sea, le pegó al hermano y le quitas la tele. Ya pusimos ese ejemplo, la televisión. La consecuencia restaurativa está vinculada con la persona o área afectada. Le pegó al hermano, ahora es con el hermano. Pides disculpas al hermano, ves que físicamente, médicamente esté bien, que se recupere. Haces algo con el hermano. Los pones a hacer una tarea en conjunto. Arreglar un cuarto, una habitación, pintar algo juntos, sacar la basura, limpiar, con supervisión estrecha para que no le siga pegando. Pero tienes que restaurar la relación con el hermano. Desproporcionado, orientado al dolor, desvinculado, no, es fatal el castigo. Inoportuno, demasiado o poco tiempo. O sea, o lo castigas un tiempo exagerado o muy poquito tiempo. Ya quedaste castigado 2 minutos. ¿Ya lo pensaste? O en ocasiones hasta son retroactivos. ¿Qué quiere decir esto de retroactivo? Una vez le pegó, eres el niño que le pega a las niñas, ¿verdad? Ya se quedó la etiqueta. Tenemos un dicho en México y creo también en América Latina que dice, mató un perro, ahora ya es el mataperros. Cuidado, no pongas etiquetas de esa naturaleza. Entonces, en ocasiones
son retroactivos. La joven la encontraste besándose con el novio de manera muy pesada, muy fuerte, en la sala. Y tú de ahí en adelante le retiras la confianza, el habla, y ya van 3 años que ocurrió, ya es una mujer que se va a casar y tú sigues con la confianza que defraudó. Parece telenovela, ¿eh? A ver, vamos ubicando primero qué tan desproporcionado es, si está orientado al dolor, desvinculado e inoportuno. La consecuencia es oportuna. Busca aplicarse lo antes posible, pero sin precipitaciones. Y cuando se acaba la situación, por medio de la reparación o el resarcimiento, se cierra el ciclo, se cierra la escena, se cierra la circunstancia, se cierra la experiencia o incidente, para que la persona no se quede anclada en su pasado. Se acabó. Veremos eso en el tema de reparación y resarcimiento mucho más a fondo. Castigo. Fantasioso respecto al cambio de actitudes y además con habituación al castigo. Es normal, ya estoy acostumbrado. Y fantaseas tú con que tu hijo va a tener una revelación divina repentinamente. ¿No? No va a ser así. No va a ser así. No va a tener esa epifanía de ya me di cuenta, mamá, gracias por no haberme dejado ver la tele, ya me di cuenta. No es así. ¿Por qué? Por los mecanismos que ya expliqué. Consecuencia restaurativa, seguimiento para verificar el aprendizaje de la conducta deseada. Los pongo a trabajar juntos, está vinculado justamente con quien afectó, es en el momento, y le doy seguimiento para verificar que la conducta ahí queda. Y no solo en ese momento, sino a lo largo del tiempo. Entonces, analiza la diferencia. El castigo es desproporcionado, duele, desvinculado, inoportuno y fantasioso. Desproporcionado, doloroso, desvinculado, inoportuno y fantasioso. La consecuencia real es proporcional, orientada a reparar y a resarcir, está vinculada con la persona o área que afectó, es oportuna y da seguimiento. ¿Cómo le hacemos para... ¿Te acuerdas del reconocimiento BESOC, que era breve, específico, sincero, oportuno y cálido, que viste en la clase 14? En esta 15 quiero que usemos otro truco mnemotécnico. Mnemotecnia es trucos o recursos, estrategias para memorizar. A ver, le vamos a llamar consecuencias por voz. Es una palabra que yo acuñé, que yo diseñé y que quiero compartirte para que lo usemos, así como el reconocimiento BESOC. Nadie lo entendería si no le explicas qué significa cada uno de ellos, de los puntos de BESOC. Igual por voz. Por voz. Proporcionales a su importancia. La P está enfatizada por eso. La P de por voz es aquí. Proporcionales a su importancia. Orientada a la reparación y al resarcimiento. Vinculada con la persona o área afectada. Oportunamente aplicada y con seguimiento para verificar aprendizajes. Por voz. Tendría que ser con doble R, ¿no? Pero sería por voz. Entonces mejor nada más por voz. Bueno, aquí tenemos un sistema que te puede dar muy buen resultado. Antes de sancionar a tu hijo, la próxima vez, en lugar de decirlo, te lo estoy advirtiendo, recuerda que el que adviertas un castigo no lo convierte en consecuencia. Es un castigo advertido. Sigue siendo un vulgar y tradicional castigo, como los que aplicaba la tía más viejita de tu casa en el esquema tradicional educativo. Sigue siendo castigo, con todo lo que vimos de resultados. Repasa esta clase, por favor. Varias veces. Ejercicio 37. Ya van 37 ejercicios. Consecuencias o castigos rebautizados.
Es importante diferenciar si lo que estamos aplicando para corregir a nuestros hijos es realmente una consecuencia o un castigo con nombre de consecuencia. A continuación, recuerda una ocasión reciente en la que hayas castigado o aplicado una consecuencia, según tú, a alguno de tus hijos y distingue, por favor, lo que realmente hiciste, filtrando la experiencia a través del siguiente listado. Primero escribe cuál fue la experiencia, qué fue lo que hice. Le pegó a su hermano y yo le quité el videojuego. Reprobó en la escuela y yo no lo dejé salir 3 semanas a jugar con sus amigos y a hacer nada. Él dijo una grosería en la mesa y yo le quité el fútbol. Lo que haya sido, con buenos o malos resultados, no me importa en este momento. Pon la experiencia. Hizo esto el niño o la niña y yo quité o sancioné de esta forma. ¿Ya? Ahora, fíltralo por este cuestionario. ¿Fue proporcional de acuerdo con la trascendencia de la falta? Puedes tener la opción sí, fue proporcional, no, exageré, o no, minimicé. Era más grave y yo lo tomé como algo, lo tomé a la ligera. Responde cualquiera de estas 3 opciones, una de las 3. Siguiente. Basado en la misma experiencia. ¿Orienté hacia la reparación y el resarcimiento? Sí, compensó haciendo algo bueno a quien afectó. ¿O no? Simplemente fue sancionado y que le doliera. Sigamos. Continuación del análisis de este filtro. ¿Vinculé la sanción con la persona o área que afectó? Sí, directamente. ¿O no? Solo lo sancioné con algo que le doliera. ¿Apliqué la sanción oportunamente? Sí, fue en el momento preciso y terminó. ¿O no? ¿Tardé mucho en aplicarla? No. La verdad es que me precipité. ¿O no? Sigue castigado después de mucho tiempo. Hoy, a la fecha que estoy tomando mi clase, sigue castigado. Y no sé cómo quitarle el castigo, hasta cuándo, ¿no? ¿Y di seguimiento? Sí, y me aseguré que ya modifiqué el comportamiento negativo. ¿O no? La verdad espero que haya entendido gracias a que le dolió. Nada más lo castigué y ahí lo dejé. Si filtras la experiencia que tuviste con este listado, te vas a dar cuenta si estás castigando o usando consecuencias restaurativas. Esa es la propuesta que yo te hago, que apliques consecuencias restaurativas. Pero no digas que son consecuencias lógicas o naturales, cuando en realidad son castigos. A ver, esta lista de verificación de consecuencias por voz, en tu documento descargable vas a encontrar un formato en el que espero le pongas palomitas antes de actuar. Muy rápido, pásalo. Es más, platícalo con tu pareja. Oye, ¿qué vamos a hacer aquí? Reprobó 3 clases, 3 materias. O está metido en internet y hizo un uso indebido de internet de alguna manera. Piénsenlo. No se precipiten. ¡Ay, te quito el móvil! Espérame. Vamos a ver. Pásalo por esta lista, por voz. Revisa el siguiente listado antes, por favor. Antes, ¿cómo te lo enfatizo? Con lupa. Antes de aplicar alguna sanción a tus hijos, para que realmente apliques consecuencias y no castigos disfrazados. A ver, proporcional, no minimizo ni exagero. Es una lista de verificación o checklist. Orientado a reparar y a resarcir. Esto aplica en caso de que realmente haya hecho daño. Si no hizo daño, bríncate este punto. Eso es importante. Es que ¿cómo reparo que le dijo tonto a su hermano? Pues que se disculpe y ya, no hay mayor reparación ni resarcimiento. ¿Por qué? Porque la afectación fue menor. ¿Ok? Solo cuando hay daño real aplica reparación y resarcimiento. Vinculado. La sanción tiene que ver directamente con la persona o área afectada. Hizo mal uso del móvil, ¿ok? La sanción tiene que ver con el móvil y el uso del móvil o el tiempo que puede usar ese celular. Oportuno, está aplicado en el momento preciso y doy seguimiento. Tengo claro cómo voy a asegurarme que no se repita la conducta a corregir. Por voz, por
vos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú no utilizas por vos? Es disciplina estúpida en acción. ¿Por qué? A ver, si tú exageras y lastimas a tu hijo, no es proporcional, no está orientado a reparar, se trata de que le duela, el resultado va a ser resentimiento. ¿Y qué derivaciones o conductas provienen del resentimiento? Tú nómbralas, haz una lista. Ofensas, groserías, descalificaciones, golpes, hacer lo contrario a lo que le dices nada más para vengarse, reprobar porque sabe que eso te altera. Ahora le llaman, es que es oposicionista desafiante. A ver, espérame, trae resentimiento acumulado. Primero descarta esto antes de estar haciendo diagnósticos, ¿no? La otra, minimizo o ignoro y dejo que mi hijo se salga con la suya. Lo encubro ante lo que está haciendo mal. Voy a fomentar la impunidad. Hay nada más. El resentimiento y la impunidad, o sea, la impunidad significa, lo sabes, salirse con la suya ante algo inadecuado, algo inaceptable, algo que está mal, y le permito que lo haga. Se llama impunidad. Y el resentimiento y la impunidad son conductas o elementos asociados con el comportamiento antisocial. O sea que lo que está en juego está relacionado con la futura conducta social o antisocial de nuestros hijos. O sea, no es poca cosa. Estamos hablando de algo clave y no depende de un gobierno o de las políticas educativas de una secretaría de educación en el país que me estés escuchando. Tiene que ver con lo que haces en casa, tiene que ver con lo que hacemos como mamá, papá, abuela, tía, la red familiar que educa en el hogar. Eso es lo que produce una revolución educativa. Por eso yo te estoy invitando a una revolución educativa, independientemente de dónde me estés escuchando o viendo esta clase. No tiene que ver con el país, tiene que ver con la esencia y la naturaleza humana con la que estamos lidiando cotidianamente en el acto educativo con nuestros hijos. ¿Conducta social o antisocial? La prevención es infinitamente más barata que el intento de corrección. Resentimiento e impunidad. Vaya cosa, vaya responsabilidad que tenemos los papás y la familia. Las escuelas, por supuesto, también, pero en conjunto con las familias. Vamos a cerrar aquí la clase. Por favor, revísala, repítela las veces que tú consideres necesario. Vamos a hacer un resumen y llévatelo de regalo. Primero, una falta se define como una conducta contraria a los valores que se intentan transmitir o como la violación de reglas o normas socialmente válidas. Una falta en la conducta de tu hijo no es lo que no cubre tus fantasías o cuando ni siquiera sabes qué quieres, pero dices que se portó mal. Eso es ambiguo, no sirve de nada. ¿Qué valor rompió? ¿Qué regla rompió? El castigo doloroso produce resentimiento, coraje y detona fantasías de venganza y propicia la doble moral. Hay que sustituir el concepto de consecuencia lógica o natural, que es lo más ambiguo del mundo, por proporcional, orientada a reparar y a resarcir, vinculada, oportuna y con seguimiento. Esto se llama por vos. No vayas a decirle por vos, consecuencias por vos al maestro y no ha tomado esta clase o no le explicas. Tienes que aclarar este concepto. Si ante las faltas de tus hijos exageras o lastimas, acabamos de ver, producirás resentimiento. Si las minimizas o ignoras, e incluso encubres, fomentarás la impunidad. Y eso conduce directamente a la conducta antisocial. Esto es lo que realmente va a producir que tu hijo o tu hija incluso pueda llegar a delinquir.
Depende del tipo de nivel socioeconómico, pero los delincuentes están en toda la gama de la sociedad socioeconómicamente hablando. Entonces, importa mucho lo que hagas aquí. No castigues. Consecuencias restaurativas por vos. Ahí tienes tu lista de verificación o checklist. Ponle palomita antes de actuar. No te precipites. La revolución educativa que estamos produciendo es real. Se trata de transformar positivamente la vida de 1 millón de familias que eduquen a sus hijos de forma inteligente y consciente. No cualquier persona ha llegado a estas alturas del curso. Te felicito si estás viendo esta clase. ¿Por qué razón? Porque indica compromiso, porque indica que llevas muchos ejercicios, que estás dispuesto a invertir en tu preparación y no estás queriendo tener soluciones light a la educación de tus hijos. Sigamos con Frederick Hacker y sus reflexiones. La violencia no tiene lenguaje. El que la entiende es simplemente un autómata mental y un analfabeto del sentimiento. Podemos hablar de alguien ya incluso a nivel criminal, o una mamá o un papá que usa la violencia dizque para educar. Los problemas que solo pueden resolverse con violencia deben ser planteados de nuevo. Esto lo dijo Frederick Hacker. Cuando tú no ves otra salida más que la violencia, hay que replantear el problema. Hay que verlo desde otro ángulo. Si tú crees que solamente con golpes tu hijo va a entender algo, lo estás viendo mal. Replantea el problema totalmente. Búscale otro ángulo. No, así no funciona. ¿Ok? Inteligencia y conciencia para educar a los hijos. Te tienes que tomar tu tiempo. Tienes que platicar con tu pareja. Tienen que hacer un frente común con la abuela, con la tía. Y si no se presta el diálogo, de verdad importa que por lo menos mientras están bajo tu influencia, no caigas en esto, por inercia colectiva. Tenemos que cambiar esa inercia colectiva. Por eso hablo de 1 millón de familias que transformen positivamente la vida y el futuro de sus hijos con una educación inteligente y consciente. Esta es la base. Te ofrezco dar más herramientas, pero tienes que comprender esto a fondo. ¿Qué vas a ver en la clase 16? Bueno, va a ser un capítulo interesante, una clase interesante, alternativas eficaces para una educación sin gritos, golpes, castigos ni premios. Bueno, ya vimos BESOC, reconocimientos BESOC, esa es la alternativa al premio, y consecuencias por vos, restaurativas, proporcionales, orientadas a reparar y a resarcir, ¿verdad? Vinculadas con la persona, oportunamente aplicadas y con seguimiento. Ya tenemos alternativas, vamos a ver más en la clase 16. Estoy seguro que encontrarás muchísimas soluciones. Para eso estoy aquí, acompañándote paso a paso. Recuerda, los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Yo soy Vidal Schmil y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.